Momento de hablar de economía y para eso los que verdaderamente saben, los especialistas. Y cuando los especialistas, el que te la cuenta y te la canta con anticipación. Algunos dicen, Compañucci, qué exagerado, Compañucci, ¿puede ser para tanto? Y si vos después buscas el hilo de sus tweets, de sus redes sociales y lo que él va contando en la tele, en Twitter y en todos lados, te das cuenta que lo que te contó era realidad. Jorge Compañucci, analista de mercados, querido amigo, gracias por estar en esta edición especial de Caira quien Caira. ¿Cómo va? ¿Cómo andás, Mario? Muy bien, fuerte abrazo. Gracias por atendernos. Hace como 2 meses anticipaste que el pico de esta pandemia, no vamos a hablar de salud, vamos a hablar de la economía golpeada Obvio, por un tema de salud, obvio, iba a impactar obvio. hacia fines de este mes, del mes de junio, y hoy los números están demostrando eso. En Sí. números económicos, ¿cómo se traduce eso? ¿Cómo llegamos a este momento, en una etapa donde se está renegociando ya con tiempos vencidos con el fondo, más la economía que está completamente estancada, cero auto, cero movimiento de escritura sin mundo inmobiliario, cero papel? No sé, contame cómo estamos y hacia dónde vamos. Bueno, en primera línea, para empezar, tengamos en cuenta que en el día de hoy Wall Street definió el default de la Argentina. Hoy ya se activa todo el proceso de pago de unos 1.500 millones de dólares que estaban en seguros de default. Wow. Ya no podemos decir que la Argentina no defaulteó. Y lo cual, si bien se mantiene, porque en el día de mañana tendría que haber una respuesta con respecto a las negociaciones con los bonistas y el gobierno con respecto a su propuesta, pero ha existido, obviamente ahora, una nueva prórroga de este tipo de marco de negociación. La misma se extendió hacia el 12 de junio. Ajá. Para ver si se pueden achicar las partes en cuanto a sus pretensiones. Ujú. Ahora yo te diría, lo importante es, si bien el acuerdo con los bonistas, pero ya está llegando a un acuerdo con un default declarado. No Claro. son las mismas condiciones. Ujú. Así se hincapié anteriormente con respecto al tema de la pandemia. La pandemia, yo decía que a partir del mes de junio va a comenzar la pandemia empresarial. ¿Por qué? Porque lo que has tenido hasta el momento es un gobierno que hizo muy bien en implementar la cuarentena en tiempo y en forma, Ujú. pero estuvo mal instrumentada. Tendría que haber puesto el foco de una posición rígida en aquellos lugares donde el brote era más importante y aquellos lugares donde la pandemia prácticamente ni había existido en cuanto a los damnificados, seguir con el curso de la economía. Bien. Se puso de manera muy temprana, rígida, y obviamente lo que está generando es una brutal caída de la misma economía, de 11 puntos Mm. en el último mes, lo cual demuestra que en cierta manera tal vez fue un poco anticipado frenar la economía en dicho momento. O tal vez, yo creo que a esta altura el gobierno subestimó un poco las implicancias de esta pandemia. Tengamos en cuenta que al principio empezábamos con que era un virus que no iba a atacar a la Argentina, después se dijo que el pico lo íbamos a tener hacia fines de abril, y bueno, ya han pasado 2 duros meses en el cual tanto los ciudadanos que están realmente cansados o tal vez agotados de este marco de cuarentena, también lo está agotada toda la red comercial, toda la red productiva, porque obviamente hay que solventar estos gastos fijos que son muy importantes en nuestro país. Ujú. La realidad es que ya estamos en un frente delicado. ¿Por qué digo la pandemia empresarial? Comienza la pandemia empresarial porque ya muchos comercios medianos tienen que definir si pueden estirarse un mes más en cuanto a su estructura para ver si puede existir algún que otro proceso de flexibilización. La realidad es que ya a esta altura yo te diría que hay un gran número de red de comercios, de empresas que están decidiendo bajar la cortina por completo, porque no se puede todavía prever desde las filas de la salud pública hasta cuánto se pueda extender este proceso del brote del Claro. coronavirus en nuestro país. ¿Cuándo arranca y cómo arranca? Un ejercicio simple que no tiene que ver con teoría económica, pero tal vez sí, caminando por zona de los Aules de Aguirre, viste, en zona Villa Crespo, por la calle Córdoba, Sí, por la zona de Palermo Soho y Palermo Hollywood,
vos vas viendo restaurantes, café, tienda de ropa, un montón de negocios que hasta hace 15 días, algunos estaban con el takeaway, algunos estaban con delivery, algunos con WhatsApp, Sí. y hoy ya tienen el cartel de la inmobiliaria que dice alquila, otro dice vendo, otro dice... Y atrás de todo eso la Claro. historia de los dueños de esos locales que tal vez vivían del alquiler de esos locales que ya no están más alquilados. Claro, bueno, yo decía, yo siempre trato de esbozar un marco de anticipación de la economía de Argentina y del mundo en función de lo que nos va anticipando las secuencias de precios de los diferentes mercados. Yo para este año ya tenía un proceso de crash global y Lo que habías obviamente anunciado. este coronavirus puede ser ni más ni menos que un driver más para justificarlo. Claro. Ahora bien, yo decía que entrábamos en el 2020-2021 ante un ciclo de desaparición masiva de grandes actores. Para darte un matiz, esta pandemia va a cambiar radicalmente la manera en que se comercializa en la Argentina y en el mundo. O sea, en nuestro país todavía siguen con un pensamiento mágico que las cosas pueden llegar a restablecerse y mantenerse como estaba en el cuadro económico antes de la pandemia. Ya El no. mundo cambió, el mundo ya cambió. El trabajo de oficina, olvídate en gran escala. Va a estar más una mutación, podríamos decir una inmigración de muchas zonas de oficinas a lugares más alejados del casco urbano, llámese oficinas dentro de un country, Mm. no en lugares densamente poblados, Ujú. lo cual yo digo que tengamos mucho en presencia, porque todo el nivel de caída brutal de precios en el sector inmobiliario va a ser muy importante. Para darte un ejemplo, A ver. después de la gran caída que experimentó el mercado norteamericano de Wall Street en el mes de marzo, Ujú. se sintió el mayor peso de la caída no en lo que hace al sector tecnológico ni al sector consumo. Las empresas que más cayeron son aquellos conglomerados de oficinas, de Mirá. esas oficinas en Sí, Manhattan, en Nueva York. sí. O sea, eso cambia radicalmente hacia adelante. Por eso digo, mucho cuidado, porque por eso fíjate que el e-commerce es lo que ha gestado un boom en cuanto a los últimos meses. Ya antes no era muy particular la idea de decir, bueno, voy a comprar alimentos por supermercado. Bueno, hoy todo se está manejando por esa línea y está Ujú. saturado, Ujú. por más está decirlo. Sí. Por lo cual hay que ser muy cuidadosos porque el mundo cambió y la economía cambió. Por eso que aquellos que no pudieron ayornarse a esta situación, hoy van a verse complicados en bajar la cortina. Ujú. Yo digo que a partir de este mes de junio y en los próximos meses, las condiciones en la Argentina van a ir exacerbándose en cuanto a una situación de depresión Ujú. económica. Ujú. Tengamos en cuenta que lamentablemente, o sea, no por fuerza del propio gobierno, sino por las Sí. circunstancias que hacen a la salud, la presión hacia el tipo de cambio, porque acá hay una panacea que es, acordamos con los bonistas y una solución mágica en el cual que van a llegar los dólares, que se va a tranquilizar la inflación, y no es tan Me así. hace acordar el macrismo, ¿te acordás 4 años para atrás? No, sí, perfecto, ya toqué, duró, igual les duró 2 años más o menos, 1 año y medio de cierta Sí. tranquilidad, pero acá creo que no vamos a tener ese recreíto ese verano, porque ya tenemos 50 y pico de mil palos atrás, un default, como vos bien dijiste, la pandemia y el mundo que cambió. Claro, además, acá lo que tenemos es una Argentina tierra arrasada. Acá no tenemos, a ver, una empresa que dice, bueno, decido de la planilla de 100 empleados reducir el 30% para seguir trabajando. No, acá directamente bajo la cortina. Vos decías el tema de la analogía con el macrismo. Mm. Yo te diría que la analogía se representa más con lo que fue, vuelvo a insistir, de llegar a un acuerdo con los bonitas, es ni más ni menos que el megacanje de Cavallo en septiembre del año 2001 y a los pocos meses se fue todo al demonio. Mirá Bueno, mi, esto ni más mirá ni mi menos. gesto, ¿no? Mirá mi gesto, no es televisivo, no es radial, ¿no? Pero, digo, eso no lo quiero vivir otra vez. Algunos hasta dicen que va a ser peor que eso. Obviamente, por eso yo digo que mucho cuidado, o sea, no como, yo te diría casi como un consejo, en el cual, porque
tenemos un gobierno que subestima todo, subestima el mundo, subestima el ciclo monetario mundial, subestima todo. Por eso, recordemos que empezó la administración de Fernández con una frase tampoco poco fructífera, de decir que el dólar de 60 le parecía un dólar bastante justo y llegamos a 138. Lo que yo digo es, mucho cuidado, porque los efectos de un mal acuerdo pueden ser mucho más complicados hacia adelante. Yo digo que lo que ofreció el gobierno es demasiado para la situación que tiene la Argentina y en la cual está el mundo. Acordar, achicarse sus pretensiones puede llevarnos a mayores problemas hacia adelante. Bien, y a ver, vamos a ver cómo está el mundo. Agarro el teléfono no para chusmear otra cosa, sino para leerte textual el tuit de un amigo que vive en Madrid, empresario argentino, que en 2011 se fue cansado de los impuestos, los robos, la inseguridad jurídica, un montón de cosas, que está muy enojado con el gobierno de Sánchez, porque él es más cercano al, no voy a contar el nombre de mi amigo, es muy más cercano al PP, pero le pregunto, ¿no? Perdóname por los lentes, pues, visto que somos el 68, ya necesitamos. Y le pregunto, ¿cómo arranca junio con la desescalada, con todo eso? Tiene restaurantes, tiene inversión. Sí. Los restaurantes los abriremos a fin de junio, zona de Madrid, hay lugares que ya están los restaurantes. Las empresas, las escuelas en septiembre. Monté una empresa nueva hace 4 semanas, está vendiendo online alimentos, ¿no? El tipo es un número uno. A fin de junio, la economía se va a recuperar en un par de meses, dijo. Y eso que es contra el gobierno de Sánchez, a full. Sí. Porque Europa le regaló a España 77.000 millones de euros a fondo perdido, es decir, como sin necesidad de devolver, que es más que lo que el fondo le dio a la Argentina en un récord histórico del Fondo Monetario. Él justifica que por eso España en 2 o 3 meses va a resurgir, salvo que haya otra vez una recaída de la pandemia y esas cosas. Acá no tenemos quien nos preste 77.000 palos, mucho menos sin devolver. Jorge. Sí, pensé que se había cortado. Claro. Te decía, yo tengo varios clientes en Madrid y en Barcelona que asesoro desde Buenos Aires, sobre todo a lo que es meramente el mercado financiero, pero también el mercado empresarial. Justamente poseen restaurantes. Yo les he dicho que no se encierren en esa panacea. ¿Por qué? Porque primero, la situación no está controlada. Vos fíjate que este fin de semana Seúl, una de las sociedades más proactivas de control de la pandemia, decidió cerrar nuevamente la educación. Y esto nos muestra que el brote de infectólogo, el infeccioso es muy grave. Entonces, tengamos en cuenta que, por ejemplo, España, o por citar Europa en sí, pero España, su principal fuente de ingreso es el turismo. Sí, claro. Y va a cambiar radicalmente. O sea, vos hoy me das vos que estás en el tema, un paquete de viaje y hospedaje a la mitad de precio o a la tercera parte, yo no vuelo, yo no voy a ir. Entonces, tenés varios factores, el factor miedo y el factor que no sabes si la empresa aérea que te va a llevar va a quebrar o no. Y también. Y si el hotel que te va a alojar va a quebrar o no. Entonces tenés 2 factores. Sí. Voy y me contagio o voy y después no puedo volver porque cierran la frontera y aparte la empresa que me lleva quiebra, la empresa que me aloja quiebra. Sí. Bueno, entonces cambia, o sea, ha cambiado el mundo. Entonces, yo le digo como consejo, mantenerse con una estructura chica. No restablecer el marco del negocio como lo tenía anteriormente. Claro. O sea, si tengo que suspender a la tercera o a la cuarta parte del personal, lo sigo manteniendo, porque no se van a restablecer las condiciones rápidamente. Claro. Esto es una pandemia estructural, esto se asemeja mucho, yo sigo pensando, por lo que veo en cómo se van dando los acontecimientos, se puede dar tranquilamente a lo que sucedió con la gripe española, que duró 2 años. Entonces, esto lleva una situación sumamente delicada, porque hay un problema. La diferencia en aquel momento con el actual es que hoy gran parte de todo el comercio internacional se rige del endeudamiento. Y una cosa es que se endeude un país, que pueda, ¿entendés?, emitir, que se pueda restablecer y prolongar el tiempo
del cumplimiento extendido por X cantidad de tiempo, y otra cosa es una empresa que por ahí no tiene penetración para encontrar una facilidad de un préstamo en entidades bancarias que hoy están remisas a facilitarlo, y entonces tus tiempos no son los mismos que las de un país. Claro. Entonces, si vos no tenés, yo lo como le digo a todos, quien sobreviva en esta pandemia, en este marco, por lo menos en estos 3 años, son los que tienen espaldas, que hayan tenido un flujo de dinero destinado para cualquier eventualidad, una reserva, y no precisamente los que venían ajustados, ni quiero decirte Claro. los que ya venían con la soga al cuello. Claro. Entonces, y sobrevivir, como digo siempre, va a tener una recuperación mucho más enmarcada porque el día de mañana no vas a tener la competencia que hoy tenías. Entonces Claro. va a ser una actividad comercial mucho más reducida, y entonces allí vas a poder recuperar el tiempo perdido con mucha facilidad. Insisto, yo hoy digo más que estás en un marco de incertidumbre y esa incertidumbre garpa. Esa incertidumbre es decir, señores, prefiero bajar la cortina y ver qué sucede el día después. Ojo también con esta situación, porque muchas empresas pueden utilizar esta situación coyuntural para decir, bueno, bajo la cortina y abro otra, si ya venías con problemas, ¿entendés? Abro otra empresa con otro nombre, con la misma actividad y me saco de encima el pufo que tengo en la actualidad. Sí. Bien. Contame qué pasa con aquellos que son emprendedores, en la microeconomía, los que no están en el mundo digital, ¿van a desaparecer sí o sí? ¿Crees que todavía hay tiempo para reconvertirse? Y eso en lo social, ¿cómo impacta? La economía es una disciplina social, más allá de que tenga números, una disciplina social. ¿Crees que lo social va a pesar mucho y eso después repercutirá en lo político, como hacemos analogía con 2001, hacemos analogía con distintos procesos? ¿Crees que puede pasar eso? Mira, en gran medida creo que los emprendedores son los que tienen la batuta del futuro inmediato. Digo esto porque indudablemente esta situación que hace a esta pandemia que nos está descolocando en el mundo habitual, seguramente va a enmarcar nuevas reglas de juego, y en los emprendedores vos sabés que son los que toman la posta inmediatamente. Vos te podés decir, este problemón que hoy aqueja a la sociedad mundial es una bisagra. Tal vez estamos entrando en el marco de una nueva revolución industrial. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en cambios de trabajo, de educación, de hábitos, que no teníamos anteriormente. Entonces, creo que vamos a estar mutando hacia una nueva economía. Vos me decías que el tema social. Yo indudablemente, a ver, si Estados Unidos tiene 40 millones de desempleados, otra tanda ha explotado en Europa, y no tenés una economía, o sea, tenés una economía que se cayó a pique y no tenés un marco para absorber esa cantidad de desempleados de manera rápida, yo veo realmente un cierre de año traumático, la barbarie como una característica a nivel mundial por el descontento de la población, y tranquilamente, como te dije en otra charla, sigo pensando en las chances de una tensión, de un desarme de la eurozona hacia el primer cuatrimestre del año entrante. Sigo en ese foco, en un problemón de características mayúsculas. Insisto, qué bombazo eso, si vos ves cómo se manejan los gobiernos en esta pandemia, no hablo de Argentina, hablo a nivel mundial, sobre todo en Europa, con la coerción de las libertades, como se están manejando, yo veo más que no es proteger tanto a la sociedad, sino por algo más que se está preparando hacia adelante. Claro. Por eso que seamos muy cuidadosos al cierre del corriente año. Bien, para terminar en el bolsillo cotidiano, tal vez hablábamos del tema dólar, que Alberto dijo, no, 60 es caro, está a 130, 140. Sin hacer futurología, hablando de números, por cómo está dada la situación, la coyuntura. A mí me gusta hacer futurología porque precisamente me arriesgo en eso. Y la proyección, ¿no? Pero basándote en números como te basás siempre vos. ¿Cuál es un valor conservador? ¿Por qué digo dólar? Porque lamentablemente, o por suerte, no le pongo la carga, de acá a 2 meses, 3 meses, a fin de año, ¿cuál es ese valor que vos crees que va a tener
por cómo se está emitiendo también. Ayer vi un gráfico que no sé quién mostraba antes de ayer, de la cantidad de Sí. miles de millones de pesos y vos te das cuenta, si hasta el que no sabe nada de economía sabe que esto no tiene respaldo y cuando se activa un poquito algo, explota todo. Bueno, en primera medida, creo que muchos de los que hacen ese tipo de planeamientos en función de la emisión, en algunos aspectos le están perdiendo la batalla. Digo esto porque has venido de 2 meses de una emisión brutal Sí. y tampoco el nivel de inflación se te fue al No, demonio. no. Y saco el componente de servicios que está congelado. Digo, si bien ha pegado un salto importante el precio de los alimentos, no ha sido tan brutal en función de lo que se ha emitido. Lo mismo que el dólar, ha pegado un salto pero en su momento, pero no tanto en la magnitud de esta emisión. Por eso digo que se responde, el precio del mercado financiero responde más a las cuestiones que hacen al ciclo del resto de las monedas en la región. Yo había focalizado en el primer cuatrimestre, que como expectativa a principios de año, de 138 como un nivel de resistencia y un objetivo de 145 pesos para el billete blue, paralelo, porque es el único que podemos tomar referencia porque es el único que no puede tiene ningún conseguir. tipo de intervención. Exactamente. Y el objetivo del año en torno a 175, 180 pesos. Esta posición es conservadora y sigo insistiendo, los problemas que sigo viendo de grado mayúsculo son recién para el año entrante. Por eso que englobo y hago el paralelo en relación a lo que veo de máxima tensión en los mercados mundiales para el 2021. Esta diríamos que el 2020 es la antesala de un problema mayor. Es lo que decía, siempre puede ser peor, ¿viste? Uno a veces, bueno, no, prepárate porque pero en Argentina venimos así de hace un montón de tiempo, ese es el gran problema, que un amigo me decía, mira, estamos siempre mal, hay excepciones, algunos años estamos un poco mejor, pero la general es que estamos mal, no que estamos bien y que después algún año tenés malo. Bueno, yo siempre digo, eso es una gran verdad, porque en gran medida la Argentina, para citar una foto más reciente desde el regreso a la democracia, ha tropezado una y mil veces por cómo se manejan prácticamente los políticos, o sea, de diferentes banderas, o sea, son todos una gran familia en la cual tropiezan siempre con la misma piedra, pero independientemente de eso, hago hincapié a que yo como me especializo en ciclos sigo insistiendo que el 2023 nos tiene que traer la luz al final del túnel y creo, soy fiel pensante en ese sentido, que también va a haber un cambio brutal, yo te diría bisagra, en el ambiente político, social de la Argentina en estos 4 años. O sea, realmente creo que estamos en una etapa bisagra por cómo se han dado los diferentes acontecimientos de una bandera política y de otra, y cómo se respondió después. Yo insisto, está en nosotros hacer el cambio. Creo que dejar en manos, obviamente, de lo que conocemos como políticos en nuestro país, están de más. O sea, por eso veo que el cambio viene de nosotros mismos, porque gran parte, y esto no ocurre en Argentina, ocurre también a nivel global. Vos fíjate, ¿cuándo ibas a esperar que un presidente le dé la espalda a la Organización Mundial de la Salud? No. Que diga, basta de estos. O sea, se están sacando la careta, literalmente, el mundo, y entonces ese cambio, ese nuevo orden, llámese nuevo orden económico, nuevo orden político, viene. Viene porque el mundo se cansó de las políticas que se han implementado en los últimos 40, 50 años. Entonces, ante ese cambio, obviamente, puede ser un cambio de parto, de tensión social a nivel mundial. Se va a tener que transitar para poder fundar, podríamos decir, una bisagra en una nueva sociedad para las próximas décadas. Así que estamos, como yo te digo, transitando una situación que va a ser traumática, pero que nos va a dejar, obviamente, un campo fructífero para todo el resto de la década. Ojalá podamos subsistir, hablando de luz, decís que uso pilas recargables, ¿no? Pues si usáramos velas, imagínate que me quemo la mano y no llego ni ahí a 2023, pero iremos viendo si recargando y recargando y varios ciclos de recargar las baterías,
tal vez lleguemos a 2023. Vamos a verlo con optimista. Año que cumpliremos 55, ¿no? Será nuestro año Así es. del Lo podemos festejar 55. juntos si querés. Mirá, ya lo fijamos, si llegamos, uno nunca sabe, una cuestión del ciclo biológico, pero si llegamos por la economía, Obvio. donde estemos, agendamos ya 1968, 2023, los Brindamos. 55 de Compañucci y de Caira. Querido amigo, como siempre te seguimos en las redes, Compa 1968. También en el canal de YouTube, ahí también pueden haber muchos videos de información. Después te comparto también el link de este video que estará subido a nuestros canales y a nuestras redes también. Gracias por todos los datos, gracias por la info económica y por supuesto por esa mirada humana de volcarlo al día a día y de entender que detrás de todos los números hay personas, hay gente y estamos todos nosotros. Cuídate y que se cuiden todos tus oyentes. Gracias, querido amigo. Un gran abrazo. No cortes, ahora seguimos en línea privada. Ahí está mi amigo Jorge Compañucci, la economía en Caira quien Caira. Ya volvemos.